Buen día para todos. Es para mí un verdadero privilegio poder participar en esta tercera jornada de difusión investigativa organizada por el Núcleo de Investigación Educativa de nuestra Extensión Académica Mérida. Y quiero felicitar a los organizadores porque realmente en un contexto tan complejo como el que vivimos, derivado tanto de las limitaciones que impone la pandemia como de la situación país que vivimos en Venezuela, es un verdadero honor que en nuestras extensiones académicas, en nuestras unidades de investigación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, contamos con un personal que está dispuesto a asumir el compromiso de ofrecernos estos espacios de comunicación a través de las redes. Y en esta oportunidad y en este contexto de la jornada de difusión investigativa, mi propósito es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la ética de la investigación. La ética de la investigación como campo temático es, digamos, resulta de mucho interés y tiene un conjunto de temáticas que se tratan cuando hablamos de ética de la investigación. Quizás la más importante tenga que ver con las conductas no éticas. Sin duda es el tema que centra el interés de la mayor parte de las investigaciones que se hacen con relación a esta materia. Y particularmente dentro de las conductas no éticas, una de las que es más estudiada corresponde con el plagio. Pero además de estudiar las conductas no éticas, la ética de la investigación también se presta para desarrollar otro tipo de trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con los principios de la ética de la investigación, que tienen que ver con los dilemas que experimenta un investigador al momento de desarrollar su trabajo, con el conjunto de valores que orientan su trabajo, con la noción de integridad científica o de integridad académica, con la noción de responsabilidad, con la noción de vulnerabilidad, el desarrollo de las publicaciones, también la existencia de códigos de integridad o códigos de buenas prácticas, los comités de ética de la investigación y cómo formar en ética de la investigación. Entonces, como podemos ver, existe dentro de la idea, dentro del campo temático de la ética de la investigación, un conjunto de temas que pueden ser tratados. En esta oportunidad nosotros nos vamos a tratar de referir a ellos a partir de un conjunto de reflexiones. Por eso es que el objetivo de esta presentación es básicamente promover la reflexión sobre algunas ideas relacionadas con la ética de la investigación. Y para lograr esa promoción de la reflexión sobre la ética de la investigación vamos a partir de cuatro premisas, de cuatro ideas que circulan en la comunidad académica sobre este tema. Y esas ideas pueden resultar como una especie de mitos o incluso como formas de medias verdades con relación a esta cuestión. Y por eso es interesante analizarlas. Y al analizarlas vamos a encontrar que existen y que se vinculan con las cuestiones que decíamos anteriormente. Tenemos entonces cuatro ideas, cuatro premisas con relación a la ética de la investigación, que, insisto, pueden ser consideradas como mitos o incluso como medias verdades sobre este tema. La primera de ellas es que la ética de la investigación es algo nuevo y en algunos contextos se están incorporando prácticas que se relacionan con esta cuestión en el trabajo específico de los investigadores. La segunda es que la ética de la investigación se considera algo que está vinculado directamente con el método, con la recolección de los datos, con la forma en la que se interpretan estos datos. La tercera tiene que ver con lo institucional, y existe la creencia donde ya funcionan este tipo de instancias, que los comités de ética de la investigación se convierten en una especie de aparato burocrático o en una instancia de control que lo que hace es dificultar el proceso y constituirse en una especie de alcabala que tienen que sortear los investigadores para poder desarrollar su trabajo. Y el cuarto elemento tiene que ver con la idea de que la ética en investigación, específicamente que en investigación educativa, simplemente tenemos que tomar los principios que ya existen y los procedimientos que ya existen y que se aplican en otras ramas de la ética de la investigación y aplicarlos en educación. Entonces, un consentimiento informado en educación sería, por ejemplo, lo mismo que cuando se hacen estudios en antropología o cuando se hacen en medicina, o que garantizar la confidencialidad es lo mismo en educación
que en cualquiera de estas otras ramas. Y eso, pues como veremos, no necesariamente es así, y tendríamos que ponernos a pensar mucho sobre cómo hacer prácticas de investigación educativa que realmente respondan a los conceptos de ética de la investigación. Y entonces en esta reflexión, a partir de estos supuestos, de estas medio verdades o de estos de plano mitos con relación a la ética de la investigación, nos va a servir para plantearnos ideas. Y entonces, si tenemos esta idea de que la ética es algo nuevo, pues esa idea la vamos a confrontar con los fundamentos de ética de la investigación. Si tenemos la premisa de que la ética de la investigación se relaciona exclusivamente con el método, eso lo vamos a debatir o lo vamos a pensar a la luz del concepto Un viaje de investigación ético de la Universidad de Edimburgo. Si tenemos la idea de que el comité de ética o las ideas de que el comité de ética lo que hace es entorpecer el proceso de investigación o el trabajo de los investigadores, tendríamos que plantearnos la pregunta: ¿para qué sirve entonces un comité de ética de la investigación? Y si tenemos la noción de que en la investigación educativa se van a usar los mismos criterios que se utilizan de la misma manera como se utilizan en otros tipos de investigación, pues tendríamos que pensarnos entonces cómo es el asunto de la integridad científica de los investigadores en educación. Y esos cuatro elementos, los fundamentos, el viaje de investigación ética, la pregunta de para qué sirve un comité de ética y la integridad científica de los investigadores en educación, nos dan los cuatro grandes temas que vamos a tratar a lo largo de los siguientes minutos. So, vamos a comenzar con la idea de los fundamentos de la ética de la investigación. Con relación a esta cuestión, nos vamos a orientar por lo expuesto por varios autores, particularmente por Bertrand y Chaldress, por Chamou y Resnick, y muy específicamente por los trabajos de la doctora Anna Hirsch y especialmente su publicación del 2018 de la doctora Anna Hirsch y Cecilia Nave. ¿Qué vamos a tratar con relación a los fundamentos de la ética de la investigación? Bueno, estas cuatro cuestiones. Vamos a referirnos brevemente al origen, a la evolución, a los objetivos y a los principios que orientan la ética de la investigación. Con relación al tema del origen, nosotros tendríamos que reconocer que la ética de la investigación proviene esencialmente y originalmente de las ciencias de la salud. Y proviene originalmente de las ciencias de la salud porque donde primero se manifestó una preocupación por cómo la investigación afectaba a los sujetos que participaban en ella y cómo los sujetos de la investigación algunas veces participaron aún en contra de su propia voluntad, esos hechos permitieron que se comenzara a debatir y se comenzara a pensar entonces, bueno, cómo se hacen prácticas de investigación que respeten a los sujetos. Y desde esa perspectiva entonces se han generado a lo largo del tiempo y ha evolucionado a lo largo del tiempo el concepto de ética de la investigación. El primer enunciado que tenemos con relación a esto es el Código de Nuremberg, es de 1947, y el Código de Nuremberg es una derivación de los juicios de Nuremberg, o se formuló a partir de los juicios de Nuremberg. Y tiene que ver cómo durante la Segunda Guerra Mundial un conjunto de personas en los campos de exterminio fueron sometidas a procesos de investigación que eran objetivos y supuestamente neutrales desde la perspectiva ética, pero que sin embargo se hacían en contra de la voluntad de los propios sujetos y a una costa de la vida de esos sujetos de investigación. La crudeza de lo que ocurrió en los campos de exterminio, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y el conjunto de experimentos que se realizaron en aras de un supuesto avance de la ciencia, pero a costa de la dignidad de las personas, hizo necesario que se formulara el Código de Nuremberg, que por supuesto es de 1947 y recoge, digamos, la sensibilidad de la época, que ha ido cambiando con el tiempo. Después del Código de Nuremberg existe la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que ha tenido un conjunto de reediciones, pero la primera fue de 1964, y también se pudiese nombrar el Informe Belmont, que es de los Estados Unidos, que trató de establecer una norma común para el desarrollo de las investigaciones, que es de 1978. Y como entonces podemos ver por las fechas que tenemos,
A lo largo del tiempo, la noción de ética de la investigación y de lo que es ético y permitido dentro de una investigación ha ido evolucionando y se han ido refinando los aspectos que se deben considerar y que se deben tratar al momento de desarrollar una investigación. Pero todo esto se desarrolló fundamentalmente asociado con la idea de la experimentación y, tenemos que insistirlo, desde la perspectiva de la investigación médica. Y a partir de la idea de la experimentación con humanos y de los riesgos que supone desarrollar este tipo de actividades, se fue trayendo hacia las otras ciencias. Y desde esa perspectiva entonces, los objetivos que están establecidos con relación a la ética de la investigación o para la ética de la investigación tienen en primer lugar que ver con proteger a los participantes de un estudio. Es decir, siempre que se realice una investigación, el primer principio, la primera regla que debe existir es que hay que proteger a quienes participan en ella. Que la participación en una investigación nunca suponga riesgos para una persona y nunca le cause daño a una persona. Entonces, la idea de proteger a los participantes es un elemento esencial y es el primer objetivo que está formulado para la ética de la investigación, y lo vamos a ver nuevamente cuando mencionemos el tema de los principios. El segundo objetivo tiene que ver con asegurar el beneficio. Y asegurar el beneficio de una investigación y del trabajo que se realiza en la investigación no es sencillo, porque normalmente, muchas veces, el beneficio está pensado para el investigador, y esto ya ubicándonos específicamente en muchos casos de la investigación que se realiza, por ejemplo, en el contexto de los posgrados. El principal beneficiario, la principal persona que va a obtener un beneficio porque se va a graduar, porque va a ascender o porque va a obtener algún tipo de reconocimiento es el propio investigador. Y resulta que en la investigación habría que asegurar el beneficio de todas las personas, no solo del investigador, sino de los participantes de la investigación, que son quienes dan la información, que son quienes se exponen al trabajo que realiza el investigador, quienes invierten su tiempo, cuando no tienen ninguna obligación para ello, en contestar instrumentos o en permitir observaciones. Y entonces uno de los objetivos es asegurar que de los procesos de investigación todas las personas resulten beneficiadas en la misma medida. Y un tercer elemento, que es el que quizás más se utiliza como objetivo de la ética de la investigación, tiene que ver con evaluar las actividades de investigación, porque evaluar las actividades de investigación permite identificar malas prácticas en investigación, como el tema del plagio que decíamos antes, o como el tema de las publicaciones sucesivas a partir de una misma investigación, derivar muchas publicaciones para aumentar los indicadores, o incluir personas que no participaron directamente en la investigación como autoras de un trabajo, o alterar los datos para que el resultado sea favorable o desfavorable con las creencias del propio investigador. Todo ese conjunto de actividades se pueden evaluar desde una perspectiva de ética de la investigación. Entonces, como vemos, los objetivos de la ética de la investigación son varios, son múltiples y tienen que ver en primer lugar con las personas y en tercer lugar con los procesos de investigación. Sin embargo, pareciera ser que en la práctica se ha puesto más énfasis en la tercera cuestión que en la primera de ellas, aunque están directamente vinculadas. Y todas ellas se relacionan además con el conjunto de principios de ética de la investigación. De acuerdo con la literatura, los principios de ética de la investigación son varios y conforme a las fuentes que uno consulte puede encontrar distintos enunciados. Tres de ellos, sin embargo, son comunes. En primer lugar, el principio de autonomía; en segundo lugar, el principio de beneficencia; y en tercer lugar, el principio de justicia. Cada uno de ellos supone distintas acciones y distintos compromisos que un investigador debe desarrollar y que un investigador debe asumir. Por ejemplo, el principio de autonomía tiene una vinculación directa con el derecho que tienen los individuos a decidir cuándo participar y hasta dónde participar en un proceso de investigación. Es decir, ninguna persona puede ser sometida a participar sin su consentimiento y sin su conocimiento de un proceso de investigación. Y en el momento en el que así lo desee, puede detener su participación sin que esto represente ningún perjuicio para la persona. Por eso,
El principio de autonomía también está vinculada con la noción de respeto y está vinculado con un procedimiento que se utiliza mucho en todos los procesos de investigación con personas, que tiene que ver con el consentimiento informado. Esto es, las personas deben manifestar por escrito su deseo de participar en la investigación y deben haber sido informados de forma completa de en qué consiste su investigación y qué se realizará con los datos que ellos suministren. Y este procedimiento, tal como aparece en la literatura, de cómo se utiliza, ya nos debe llamar a nosotros la atención específicamente en cómo entonces esto se aplica en la investigación educativa. Y sobre esta cuestión vamos a regresar más adelante. El principio de beneficencia tiene que ver con maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de daño. Y de hecho, el principio de beneficencia ha permitido la formulación, y así aparece, de acuerdo con las lecturas que uno pueda realizar, de un cuarto principio, que es el principio de no maleficencia. Es decir, no se trata únicamente de actuar de forma consciente para hacer el bien, sino que también hay que actuar de forma consciente para nunca perjudicar a los sujetos de la investigación. Y el tercer principio, el principio de justicia, tiene que ver con la equidad en la distribución entre cargos y beneficios y la confidencialidad y el hecho de que hay que prever cualquier posible conflicto de interés que se pueda realizar. Y esto también nos va a llevar directamente con la idea de la investigación. Por ejemplo, la investigación que hacemos en nuestra universidad está muy vinculada con el desarrollo de las maestrías y los doctorados. Y en una investigación de maestría o en una investigación de doctorado, ¿quién es realmente el beneficiario? ¿Y cómo se obtienen los beneficiarios? Porque normalmente y de forma común, el beneficiario suele ser el propio investigador que a partir de la realización de su trabajo obtiene un grado académico. Pero no necesariamente se benefician de la misma manera, o quizás en algunos casos de ninguna manera, las personas que participan en el desarrollo de la investigación. Y visto entonces, desde esta perspectiva tenemos un primer elemento con relación a los fundamentos de la ética de la investigación, y como hemos visto a partir de su evolución y a partir de los principios, pues no es correcto suponer o asumir que se trata de una cuestión nueva. El hecho de que sea nueva en ciertos contextos en los que apenas se está debatiendo al respecto no quiere decir que no se haya evolucionado y no se haya transformado a lo largo del tiempo, y que no implique debate permanente al seno de las propias unidades de investigación. El segundo elemento del que nosotros hablábamos, o la segunda parte de esta conferencia, responde a la premisa que decíamos que la ética de la investigación tiene que ver exclusivamente con el método. Frente a esta idea, entonces nosotros hemos recurrido a la noción de un viaje de investigación ético, y en este caso particular nos referimos a unas formulaciones realizadas por la Universidad de Edimburgo, que están siendo difundidas y se están haciendo un conjunto de talleres en este mismo año en América Latina, y que tiene que ver con la idea de que la ética es relevante en todo el proceso de investigación, no únicamente en la recolección de los datos o en el diseño del instrumento, sino a lo largo de todo el proceso de investigación. Y estas personas o este equipo de la Universidad de Edimburgo ha hecho un trabajo que llaman de investigación global, en el que han participado personas de más de 30 países que pertenecen a 60 disciplinas, 45 universidades y otras 11 instituciones. De modo que han recolectado un volumen de datos significativo para tratar de formular y de entender la idea de que la idea de la investigación es un viaje en el cual en todas las paradas de ese viaje, en todas las estaciones de ese viaje, hay que considerar preguntas éticas. La imagen justamente la podemos conseguir y la podemos revisar. Vamos a colocar acá la dirección electrónica para que ustedes la puedan descargar, pero básicamente lo que representa son los distintos momentos de la investigación y cómo en cada uno de esos momentos de la investigación nosotros podemos plantear y responder preguntas de carácter ético. Sí, vamos a tomar solo algunas de ellas como ejemplo, pero insisto que lo podemos descargar, lo podemos ver y podemos ver la explicación que hacen y los participantes de este trabajo. Algunas preguntas que aparecen en esa figura que tenemos antes, que tienen que ver con la pregunta de investigación y el propio desarrollo de la investigación.
Con relación a estos dos momentos, es decir, a la formulación de la pregunta de la investigación, que es una de las cosas que hacemos al inicio, y con relación al propio desarrollo de la investigación, se pueden formular cuestiones como ¿qué daño podría traer esta pregunta de investigación? ¿Qué beneficios podría traer contestar esta pregunta? O con relación al desarrollo de la investigación, pudiésemos pensar qué problemas éticos se desencadenan por la forma como está estructurado el proyecto, qué problemas se pueden derivar a partir del financiamiento del proyecto, de los proyectos de investigación. Si lo pasamos y vemos desde otro momento, específicamente con relación a la recopilación y el análisis de los datos, que es el momento donde más se trata el tema del asunto de la ética de la investigación, entonces pudiésemos preguntarnos si nuestro proceso de recolección de datos presenta algún riesgo potencial o inconformidad para los participantes y cómo se maneja y cómo se reconoce esa inconformidad de los participantes. ¿Qué medidas se están tomando para controlar los prejuicios, especialmente, por ejemplo, en la investigación cualitativa, en el que es muy importante atender la cuestión de los prejuicios en todas las investigaciones, pero digamos que en la investigación cualitativa se discute mucho más? ¿Qué medidas toma el investigador para controlar que sus propios puntos de vista no influyan en la forma como está organizando los datos? En otro momento de la investigación, cuando se escriben los reportes y cuando se realiza el proceso de intercambio del conocimiento y la difusión, hay que preguntarse a quién y para qué escribimos. Específicamente en los países, por ejemplo, donde los profesores universitarios, donde los investigadores son evaluados por la cantidad de publicaciones. ¿Realmente para quién escriben? ¿Escriben para lograr un ascenso y lograr una promoción en su carrera profesional, permanecer rankeados como investigadores, o escriben con una intención real de difusión del conocimiento? ¿Y para quién escriben? ¿Escriben realmente para un público que los está leyendo o escriben únicamente porque están dentro de la cultura de publicar o perecer? Esto entonces nos lleva, insisto, a que la investigación está, como vimos, la ética, está desde la formulación de la pregunta de la investigación, pero está hasta el final. ¿O qué hago yo con los resultados de la investigación y cómo los doy a conocer? También entonces cómo puede ser interpretado nuestro artículo en relación con la noción de intercambio de conocimiento, cómo se comparten los resultados de la investigación con los involucrados, con las personas que participan de alguna manera, y si existen beneficios, cómo se pudiesen beneficiar estas personas. Insisto que la idea del viaje de investigación es que está presente a lo largo de todo el proceso de investigación, las preguntas éticas y la forma como hay que contestar estas preguntas son de particular relevancia. Y eso nos lleva entonces a el tercer elemento o la tercera instancia que vamos a tratar en esta conferencia. La tercera parte de esta intervención la vamos a dedicar a intentar contestar la pregunta ¿para qué sirve un comité de ética de la investigación? Dado que circula también la noción, la creencia de que los comités de ética de la investigación pueden terminar por entorpecer el trabajo que realizan los investigadores, pues entonces es lógico que nos detengamos frente a esta pregunta. Y en esta parte del trabajo nos vamos a basar en el propio reglamento de investigación e innovación de la UPEL del 2019 y en los trabajos de Sevilla y Álvarez y Sevilla del 2020. De una manera muy sencilla, un comité de ética de la investigación se puede definir como un órgano colegiado, autónomo e institucional de carácter consultivo. Y es deseable, dada esta definición, que todas las instituciones en las que se desarrollan proyectos de investigación, como en las universidades, pues existan espacios que permitan a los investigadores y en general a las personas que hacen vida en ellas pensar y reflexionar sobre el asunto de la ética de la investigación. Con relación a las funciones de los comités de ética de la investigación, de forma general, se considera que los comités deben evaluar y aprobar las investigaciones que se realizan en el contexto institucional en el cual funciona dicho comité. Y si se fijan, esto lo podemos vincular con lo que decíamos al principio. ¿Dónde está puesto el interés con relación al tema de la ética de la investigación? Y está puesto en la noción de controlar las prácticas que se realizan, las prácticas de investigación, y de asegurar que no se cometan daños contra las personas.
Por eso se habla de aprobar, es decir, un protocolo de investigación antes de desarrollarse debe ser aprobado o debe contar con el aval de un comité de ética de la investigación. Específicamente, en nuestra universidad pedagógica, el reglamento que mencioné antes establece que en la UPEL el comité se ocupa de examinar y vigilar. Y la elección de estos dos verbos es bien curiosa porque justamente vincula la noción de ética con un carácter punitivo, si se quiere, examinar y vigilar. De hecho, cuando usamos la expresión vigilar, incluso hay un cierto eco con vigilar y castigar sobre el trabajo que realizan los investigadores. Entonces, aquí hay un elemento que deberíamos enseguida considerar con relación al funcionamiento de un comité de ética de la investigación en una universidad pedagógica. ¿Y cuál debería ser entonces la función del comité de ética en el contexto de una universidad donde la investigación que se realiza esencialmente es investigación educativa? El reglamento dice, se ocupa de examinar y vigilar con la participación de las instancias reguladoras a los participantes en las investigaciones. Y esto ya nos lleva mucho a pensar cómo funcionaría realmente un comité de ética de la investigación o cómo funciona el comité de ética de la investigación. El reglamento establece que debe existir un comité en el rectorado y un comité en los institutos pedagógicos. Pensemos también ahora específicamente en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio a la luz de las acciones que mencionamos antes. Un solo comité ubicado en la sede central va a revisar todos los protocolos de investigación de todas las extensiones, de todos los programas de maestría y de todos los programas de doctorado que se realizan en nuestro instituto. ¿Y qué va a pasar con las decisiones de ese comité? ¿Y cómo va a vigilar el comité que realmente se cumplan los preceptos de ética de la investigación y que se cumplan los aspectos éticos que están establecidos en el mismo reglamento? En su artículo 11 habla de que la ética de la investigación está directamente vinculada con la calidad de la investigación y habla de unos aspectos éticos en el artículo 10 como el consentimiento informado, que ya mencionábamos antes, el manejo de fuentes confiables, el respeto a la autoría, y menciona también el tema del plagio. ¿Cómo va a haber un comité en la sede central que se ocupe de todo el asunto ético, de todas las extensiones de mejoramiento profesional? ¿Cómo será ese funcionamiento? Y es más, pensémoslo incluso porque aun cuando el reglamento de investigación e innovación establece esto, en el reglamento de estudios de posgrado la mención no es suficientemente clara. ¿Qué pasa si el comité de ética de investigación examina y encuentra que el proyecto no reúne los requisitos éticos, pero sin embargo el jurado designado lo aprueba? ¿Qué pasaría con el proyecto? ¿Lo detenemos porque el comité dijo que no, o siguiendo el reglamento lo aprobamos porque el jurado dijo que sí? Estaría. Esto tenemos que debatirlo y pensarlo cómo va a funcionar realmente un comité de ética de la investigación que sea pertinente con nuestra institución, con nuestra universidad y con la dinámica de la investigación que hacemos nosotros aquí. Por eso es necesario realmente preguntarse y preguntarnos todos los que hacemos vida en esta universidad para qué sirve el comité de ética de la investigación y cómo organizamos nosotros un comité de ética de la investigación que realmente dé respuesta a lo que se espera del comité, que es a la formación y a la promoción de la conducta ética y también al tema pedagógico del propio comité. Porque en el desarrollo de los comités de ética de la investigación, y esto está expresado en la literatura, existen distintas ideas sobre el tema de los errores que se cometen en el funcionamiento de los comités de ética. Por ejemplo, existen errores de carácter institucional, como la falta de representatividad. Cuando un comité se elabora a partir únicamente de personas con una cierta y determinada tendencia. Pensemos, por ejemplo, que el comité de ética de la investigación esté conformado únicamente por investigadores que desarrollen todo su trabajo desde la perspectiva cuantitativa y seguramente no van a tener alguna dificultad para comprender el trabajo desde la perspectiva ética que se realice desde la perspectiva cualitativa, o al contrario. ¿Por qué? Porque no hay una suficiente representatividad. En el caso de la UPEL, sin embargo, quizás hay un elemento que es muy favorable, es que en general la investigación que hacemos en esta universidad es investigación educativa, y entonces, bueno, eso seguramente estaría muy representado.
o las formas, los distintos mecanismos de trabajo tienen que tener una representatividad que permita que las deliberaciones del comité estén realmente nutridas de diversos puntos de vista. Un segundo problema es la poca valoración que las autoridades pueden dar a los comités de ética. Entonces los comités de ética se crean porque pues, hay que es necesario crearlos, porque la universidad tiene un comité de ética, pero en la práctica real, las decisiones, las deliberaciones o la misma existencia del comité de ética es realmente poco valorado. Y esto se traduce en un tercer error, que es una falta de infraestructura de apoyo. Entonces creamos un comité, nombramos a los miembros del comité, pero el comité no dispone ni de un espacio para reunirse, ni de un apoyo administrativo, de secretarias, de computadores, de redes, para poder trabajar. Entonces tenemos un comité de nombre, bonito, unas personas reconocidas que lo conforman, pero no le damos ningún apoyo para que funcione. Y un cuarto error que también existe con relación a los comités de ética de la investigación, que deberíamos reflexionar en nuestra propia universidad para evitarlo, es el tema de la indefinición. Es decir, tenemos un comité de ética, pero las decisiones que toma el comité de ética no son vinculantes, son solo recomendaciones. El comité se convierte en una suerte de tribunal a donde uno lleva los problemas después que se presentan, lo cual contradice la idea de que el comité va a promover la conducta adecuada, porque solo llegan las conductas cuando ya ocurren. Entonces hay una indefinición de cuándo actúa el comité. Se actúa al inicio leyendo los protocolos de investigación, se actúa al final con un carácter sancionatorio, se actúa en el desarrollo de la investigación con un carácter de acompañamiento. ¿En qué momento y para qué entonces tenemos un comité de ética de la investigación? Pues tenemos, insisto, un conjunto de errores que ya se han vivido en otras instancias y que deberían servirnos a nosotros como institución para pensar, bueno, entonces nosotros que estamos empezando y que vamos a pensar a desarrollar un comité de ética de la investigación, ¿cómo hacemos para no cometer estos errores que ya existen y que ya están reportados en la literatura, que están en el ámbito institucional? Y también tenemos errores que tienen que ver con el ámbito personal de los miembros que forman parte del comité. Por ejemplo, hay personas que reciben el nombramiento con falta de interés, personas que ya tienen una carga de trabajo importante, que son investigadores reconocidos, y para quienes el comité de ética representa básicamente una obligación a la que no asisten por un interés propio, sino básicamente por un nombramiento que se realizó. El segundo riesgo es que existan personas que acepten participar en el comité y que no tengan formación en la materia, que no tengan lecturas previas con relación al funcionamiento de la ética de la investigación, o que no hayan reflexionado con relación a estos temas que estamos diciendo hoy aquí, y sin embargo reciben el nombramiento y participan en un comité para el cual no están formados. Un tercer error que puede existir es que no exista un registro claro de las actividades que realiza el comité, que no se realice el seguimiento, que simplemente se limiten a dar visto bueno a los protocolos, pero que no pase nada posterior con eso, y que no exista un vínculo real entre el comité de ética de la investigación y los propios investigadores, que hace que se vea como algo ajeno a la dinámica de investigación y que algo que no forma parte del propio trabajo y de la propia dinámica de las unidades de investigación. Entonces, como nosotros vemos, existen errores que en la literatura ya aparecen mencionados y que es necesario que, si nosotros estamos pensando en estos temas y que tenemos ahora el interés de pensar en nuestra universidad en un funcionamiento real y adecuado de la ética de la investigación y de los comités de ética de la investigación, pues tendremos que sentarnos a debatir esto más allá de lo que está normado, porque tal como hemos visto, la norma es perfectible y seguramente habría que incluir otras dimensiones más allá de lo punitivo con relación a la investigación. De ahí entonces que tengamos una propuesta con relación al funcionamiento de la ética, de los comités de ética de la investigación. Y si nos preguntamos para qué sirve el comité, pues entonces en primer lugar tendríamos que considerar que el comité debe surgir en condiciones de libertad y que debe surgir incluso al interior de las propias unidades de investigación, no como algo impuesto, sino que las propias unidades piensen el tema, lo discutan, lo debatan y a partir de eso entonces conformen sus propias instancias reguladoras en materia de ética de la investigación. ¿Por qué desde las unidades de investigación y no desde niveles superiores? Porque las unidades de investigación conocen sus propias líneas de investigación y conocen las características de los proyectos que se desarrollan en esas líneas de investigación. Y eso va a hacer que las discusiones que se hagan sobre la ética de la investigación
no sean discusiones etéreas, muy teóricas, sino que sean discusiones prácticas sobre la realidad de lo que ocurre al interior de las unidades de investigación, dentro de las propias líneas de investigación y vinculadas directamente con lo que ocurre en los posgrados, que son finalmente donde se están realizando gran parte de las investigaciones que se hacen en nuestra universidad, tanto en el nivel de maestría como en el de doctorado. Entonces hay que debatir a la luz de los proyectos, pero hay que debatir también con autonomía. El Comité de Ética de la Investigación no debería responder a la autoridad en términos punitivos, lo que decíamos antes, sino que debería funcionar de forma autónoma para que las discusiones se hagan libres de la presión y que realmente nutran el desarrollo. Es decir, si hay una autoridad que le dice al comité lo que debe aprobar o lo que no debe aprobar, lo que debe estar de acuerdo y lo que no debe estar de acuerdo, fácilmente el comité está condenado directamente al fracaso. Los comités tienen que estar directamente vinculados con la comunidad académica. Si tú no puedes traer gente de afuera para que nos vigilen a los investigadores, necesitamos que los comités y el funcionamiento del comité esté presente en la dinámica de las unidades de investigación y esté presente también en la dinámica de los posgrados. Que las personas estén conscientes de que existe, de que funciona y de qué funciones cumple. Y finalmente, ¿para qué un comité de ética de la investigación? Bueno, creo que lo esencial de un comité de ética de la investigación es una finalidad pedagógica. Nosotros necesitamos que los comités de ética de la investigación, en vez de perseguir, de fiscalizar, se preocupen de fomentar un cambio en la cultura investigativa, que tengan una finalidad pedagógica, que hagan que la noción de la conducta ética, la noción de integridad en la investigación, sea la noción que defina el trabajo que se hace dentro de las unidades de investigación. Y para eso es esencial cambiar el proceso, es decir, no es solamente crear un comité y colocarlo como una superestructura sobre lo que ya existe, sino que hay que cambiar la dinámica de funcionamiento de la investigación y cambiar la cultura de la investigación, y que los investigadores en formación y los investigadores consolidados reconozcan la integridad en la investigación como un elemento central de su propia práctica. Y eso nos lleva al cuarto punto que vamos a trabajar en esta conferencia, y el último punto. Tiene que ver con la integridad científica en los investigadores, y aquí básicamente nos vamos a referir o vamos a utilizar como fuente el trabajo de Casado y otras investigadoras de este mismo año, publicado en este año 2021, y que fue elaborado en dos instituciones, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Católica Portuguesa. Este trabajo es relevante pues, por las características distintas que tienen las dos instituciones que mencioné, y porque representa un aporte significativo para entender el tema de la integridad académica. Cuando hablamos de integridad académica, así como hablábamos de ética de la investigación al principio, cuando decíamos de los fundamentos y de la evolución, vamos a encontrar que existen también un conjunto de declaraciones de nivel internacional sobre esta cuestión. Pero si revisamos la fecha de la declaración de Singapur o de la declaración de Montreal, son mucho más recientes que las que mencionamos al principio de Nuremberg o de Helsinki. Entonces, obviamente, hemos visto que el tema, y lo decíamos al principio, el tema de la ética de la investigación está evolucionando, está cambiando y está obteniendo nuevas sensibilidades. Y el hecho de que las declaraciones se refieran a la integridad académica, entonces también refiere que ha habido un cambio en el centro de interés. Y el centro de interés no es prevenir la conducta no ética, sino promocionar, lograr, buscar la integridad académica de los propios investigadores. El trabajo de Casado y compañeras está disponible en esta dirección electrónica que vamos a dejar aquí, para que ustedes también lo puedan consultar y lo puedan descargar. Está en varios idiomas, está en portugués, está en catalán, está en español, está en inglés. Es un solo documento publicado por la Universidad de Barcelona, y seguramente allí van a tener una visión más amplia que les puede permitir contrastar lo que estamos diciendo en esta conferencia. Entonces tenemos el tema de la integridad científica, y la integridad científica tiene unos principios estructurantes, ¿sí? Necesitamos, insisto, cambiar la cultura investigativa, y para cambiar la cultura investigativa y la cultura de las unidades de investigación es necesario partir y promocionar que las personas en su trabajo desarrollen un conjunto de lo que Casado llama principios estructurantes.
verdad, rigor y objetividad, independencia, imparcialidad y neutralidad, cooperación y honestidad, transparencia y justicia, compromiso y responsabilidad social. Y estos son principios obviamente generales y que se aplican a todos. Tendríamos luego que hacer nosotros como universidad pedagógica el ejercicio de pensar cómo se aplican estos principios a la investigación en educación. Porque esto nos lleva a la pregunta que hacíamos al inicio, a la cuarta pregunta que hacemos, a la cuarta idea que decíamos al principio. Basta con aplicar los principios que existen de ética de la investigación y que se han desarrollado en investigación médica o en otras disciplinas a la investigación en educación. Lo decíamos también cuando hablábamos del tema de la autonomía y del consentimiento informado. ¿Cómo se trabaja esto cuando yo hago investigación con mi grupo de niños en una clase? ¿Cómo respeto la autonomía de los niños? ¿En qué consiste el consentimiento informado cuando se lo doy a los representantes? Los representantes pueden entender el tema del consentimiento informado, si muchos de ellos ni siquiera tienen tiempo para presentarse a las escuelas, a las reuniones ordinarias, ahora para este tipo de actividades. Pensemos, por ejemplo, en la investigación que hacemos nosotros en las maestrías en gerencia educativa y el tema de la confidencialidad. ¿Sí? Porque pues obviamente cuando buscamos datos y criticamos de alguna manera o señalamos algunas debilidades que se hacen en el proceso de gestión de las instituciones, no identificamos a las personas o al equipo que lleva esa institución. Y está muy bien porque es un asunto de confidencialidad. Pero cuando uno lee el trabajo y encuentra que es una escuela ubicada en tal parte con estas características y la investigación se hizo en una determinada fecha, pues es muy fácil ubicar quiénes eran los responsables de eso. Y luego los responsables de esa escuela son notificados de cómo son valorados, incluso si las valoraciones son negativas de parte de su personal o no son notificados de alguna manera. Y cómo esto luego favorece que mejoren los procesos dentro de la institución, más allá de las declaraciones que se hacen en los propios proyectos de investigación. Entonces, pensar cómo aplicar los principios de ética de la investigación específicamente a la investigación educativa es un reto que tenemos que asumir y que tenemos que hacerlo nosotros a la luz del trabajo que se hace en las unidades de investigación y no desde la perspectiva de superestructuras que nos son impuestas, sino desde la propia dinámica que nosotros podemos desarrollar en nuestro propio trabajo. Insisto que se requiere un cambio en la cultura investigativa, que esto es esencial, que la forma como aprobamos los proyectos, la dinámica como está estructurado, lo que en algunos contextos se llama mesa de trabajo 1, mesa de trabajo 2, en donde actúa un jurado, o sí, un jurado que está evaluando y donde no aparece necesariamente el tema del discurso ético o de las medidas éticas para el desarrollo de la investigación, tiene que cambiar. Entonces, hablar de ética de la investigación no es simplemente hablar de principios, hablar de comités, sino cuando hablamos de ética de la investigación estamos hablando de una transformación profunda de las estructuras que hasta el momento hemos desarrollado. Y que esa transformación profunda pasa por la necesidad de que las personas que estamos en las unidades de investigación, en los núcleos, centros o institutos, discutamos y pensemos con relación al tema. Pensemos en la forma como organizamos la investigación y muy particularmente pensemos en la forma como se está evaluando la investigación y qué cosas deberíamos cambiar en la forma de evaluar de la investigación a la luz de la promoción de la integridad científica. También tenemos que pensar el tema de las publicaciones. Nuestros alumnos de doctorado, por ejemplo, están obligados a publicar por un requisito y eso está muy bien. Que los estudiantes participen en el proceso de comunicación del conocimiento. Pero si esa acción de publicar la llevamos a las preguntas que hacíamos al principio, ¿para qué publico? ¿Y a quién beneficia la publicación? Entonces la publicación deja de ser un elemento de comunicación de la ciencia para convertirse únicamente en un requisito que tengo que cumplir para salir del proceso, porque si no, no me gradúo en el doctorado. Cuando lo pienso desde una perspectiva ética, esta pregunta y esta acción de que los estudiantes del doctorado publiquen requiere una discusión más allá simplemente del requisito o más allá del concepto de comunicación. A eso nos referimos entonces, a la necesidad de pensar y de cambiar la cultura investigativa y las prácticas que hacemos. Necesitamos entonces, como unas recomendaciones finales con relación a este tema,
pasar de una visión negativa, que consiste en vigilar, aprobar, a una formativa, ¿sí? El asunto de la ética de la investigación no es que yo vigilo a la gente, no es que yo la controlo y muchísimo menos que yo la castigo. El asunto de la ética de la investigación, aun cuando pudiese pasar por allí, debe tener un centro y un interés formativo, es decir, la función pedagógica debe estar sobre la puntiva. Cuando yo defino el comité de ética, si voy a definir un comité de ética en las unidades de investigación, no debería usar verbos que tienen una connotación de vigilar y castigar. Debería buscar otras acciones que tienen que ver con lo pedagógico. La función esencial entonces sería formar, promover la integridad. Promover la discusión también en las unidades de investigación. Es necesario que sean las unidades de investigación las que se sienten a pensar para qué un comité, por qué un comité y qué haría un comité de ética en nuestros contextos. Y finalmente es un compromiso para todos, para los profesores que trabajan en seminario de investigación, para los profesores que son tutores y para todos en la universidad, desarrollar procesos para la formación e integridad científica. Tenemos que garantizar que los investigadores que formamos estén formados desde una perspectiva de desarrollar su actividad íntegramente. Y entonces desde esa perspectiva tendríamos una noción de la ética que está directamente vinculada con el trabajo que la gente hace en sus centros, en sus unidades, en sus estudios de posgrado y que va a nutrir de manera efectiva desde las unidades hacia las instancias superiores el trabajo que podemos desarrollar en esta universidad. Y ya con esta perspectiva entonces de la necesidad y la importancia de la integridad científica, quiero nuevamente agradecer el aporte, la posibilidad que me dieron de poder compartir estas reflexiones con ustedes. Agradecer siempre a los compañeros del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, porque gracias a ellos y en discusión permanente estas ideas fluyen y las tenemos aquí. Están mis redes sociales, si en algún momento desean comunicarse. Muchísimas gracias a todos por su atención.